Martes 28 de enero de 2025. Bienvenidos al Srimad Bhagavatam Podcast. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 9, texto 41. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Purtena tapasa yajnair dhanai yoga samadhinam radam nishreyasam pumsam matpritistattvavimatam. Traducción del verso. En mi opinión, dice Krishna, el señor Vishnu hablando al señor Brahma, en opinión de los trascendentalistas expertos, la meta final de realizar toda clase de buenas obras tradicionales, penitencias, sacrificios, caridades, actividades místicas, trances, etc., consiste en invocar mi satisfacción. Okay. Tema muy relevante, muy interesante también. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Existen muchas actividades piadosas tradicionales en la sociedad humana como altruismo, filantropía, nacionalismo, internacionalismo, caridad, sacrificio, penitencia e incluso meditación en trance. Mas todas ellas solo pueden beneficiar plenamente cuando conduzcan a la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. La perfección de cualquier actividad social o cualquier actividad, sea social, política, religiosa o filantrópica, consiste en satisfacer al Señor Supremo. Este secreto del éxito lo conoce el devoto del Señor, tal como lo demostró Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Como hombre bueno y no violento que era, Arjuna no quería luchar con sus familiares, pero cuando entendió que Krishna quería esa lucha y la había planeado para que se realizara en Kurukshetra, renunció a su propia satisfacción y luchó para la satisfacción del Señor. Esa es la decisión correcta que deben tomar todas las personas inteligentes. Nosotros solo debemos preocuparnos por satisfacer al Señor con nuestras actividades. Si el Señor se satisface con una acción, sea esta cual sea, entonces es un éxito. De lo contrario, es simplemente una pérdida de tiempo. Esa es la pauta de todo sacrificio, penitencia, austeridad, trance místico y cualquier otra buena obra buena y piadosa. Cualquier otra obra buena y piadosa. Fin del comentario. Ok. Bueno, este es un tema que nos abre diferentes tópicos. El tema de la satisfacción de Krishna, la satisfacción del Señor Supremo, invocar la satisfacción del Señor Supremo, realizar todo con el deseo de agradar al Señor Supremo. Y como dije, se abren algunos tópicos resaltantes, relevantes, por todas las posibilidades que ello permite. Número uno, eso, por las posibilidades que se permiten. Quiero decir, porque esto podría dar pie a que uno haga cualquier clase de tonterías y considerar que no, es que esto le gusta a Dios.
Y ya no solamente tonterías, y sabemos esto, sabemos por qué hay historia que lo respalda. Sabemos que se puede no solamente hacer tonterías, sino que se puede dañar a otros, se puede matar a otros, pensando que no, es que esto le gusta a Dios. Esto es para complacer a Dios. Aunque la humanidad, aunque otros no lo entiendan, pero es que a Dios le gusta esto, de que yo vaya y dañe a otros, de que yo vaya ahí, como dije, la historia lo muestra, ¿no? Y mate a otros. Y aquí, notablemente y de manera inmediata, podemos incluir la cantidad de muertes que se han presentado a lo largo de la historia debido a esta idea de que estoy haciendo lo que a Dios le gusta. Esto que estoy haciendo es en nombre de Dios. Sea quien sea, sea el grupo que sea que haya llevado este tipo de acciones, sabemos que ha ocurrido. Y eso lleva a, hoy por hoy, muchas personas tienen la postura de no agrado hacia la religión debido, entre otras razones, claro, pero una de las razones es tan debido a que ha habido tantas matanzas supuestamente porque eso es lo que a Dios le gusta. Y sí, lo cual es un problema porque podemos preguntar, ¿y usted cómo sabe que a Dios le gusta que estén matando a gente por todos lados? ¿Usted cómo sabe qué le garantiza a usted? ¿Cuál es el método que usted usa para saber que eso que está haciendo a Dios le agrada? Como dije, muchas personas de manera comprensible, entonces sienten un rechazo. Hay otras razones también, pero una de las razones es esa falta de coherencia entre, el amor de Dios por un lado, si Dios es pleno amor, y por otro lado, sí, cuánta violencia se ha cometido o se sigue cometiendo de diferentes formas. Principalmente esto es en torno a la violencia que se cometió en el pasado hacia muchas personas. Y incluyamos aquí también, sale un poco del tema, pero queda ahí en los laterales, incluyamos aquí también que en realidad parecería que la cantidad más grande de personas muertas a manos de otras ha sido por asuntos religiosos, pero resulta ser que, nuevamente, viendo la historia, la cantidad más grande de personas muertas, así digamos, en cantidades masivas, no ha sido fruto de la religión, sino ha sido fruto de ideas políticas. Y esto, en general, las masas o la persona común, digamos, por alguna razón se desconoce. Lo cierto es que partiendo de ideas socialistas, comunistas, se ha creado matanzas más grandes todavía que por razones religiosas. Y sí, como dije, ya eso es más lateral, eso ya no nos corresponde al tema de hoy. Lo cierto es que sí, una cantidad muy grande de personas a lo largo de la historia, de maneras muy crueles, han sido violentadas y muertas, partiendo de ideas políticas, puntualmente partiendo de la mala aplicación y realmente mala aplicación de diferentes ideas socialistas comunistas. Regresando, entonces, ¿cómo sabemos que esto que estoy haciendo satisface a Krishna? Es una pregunta que naturalmente surge porque Prabhupada lo pone de manera bastante simple. Vamos a ver, voy al final del comentario. Él dice, nosotros solo debemos preocuparnos por satisfacer al Señor con nuestras actividades. Si el Señor se satisface con una acción, sea cual sea, dice él, entonces es un éxito. Aquí en esta declaración es que puede abrírsele la oportunidad a alguien a que haga disparates y considere que sí, es que esto le agrada al Señor. O sí, considerar que esto está bien lo que estoy haciendo, violentando a otros.
Mm, Vamos a dejarlo ahí por un momento. Vamos a señalar algo más en el mismo verso, que de alguna forma aquí podríamos tener un poco de luz ya respecto a esa pregunta, cómo saber que las cosas que estoy haciendo le agradan a Krishna. El mismo verso, Krishna utiliza, a ver, como dije, ya entre líneas, en las mismas palabras de Krishna, se puede responder un poco esa pregunta. Vamos a leer el verso nuevamente. En opinión de los trascendentalistas expertos, la meta final de realizar toda clase de buenas obras tradicionales, penitencias, sacrificios, caridades, actividades místicas, trances, etc., consiste en invocar mi satisfacción. Si vemos y prestamos atención, Krishna en esta lista y agrega un etcétera para dejar abierta la lista. Pero al menos esta lista que presenta aquí son todas obras que contribuyen o actos que contribuyen. Primero, habla de obras buenas tradicionales. Podríamos incluir aquí, sí, la moralidad, por ejemplo. Y sí, podríamos incluir aquí actos morales cotidianos. Luego él habla de penitencias y sacrificios. Ambas son cosas que tienen que ver con la propia persona. Tanto las penitencias como los sacrificios son actos que la persona lleva de manera voluntaria y libre. Sí, eso ya lo sabemos. Yo podría poner a otro en apuros y decir, no, es que las penitencias son buenas. Pero no, las penitencias consisten en que de manera voluntaria y libre yo realizo ciertas acciones para mi propio avance. Sería un disparate y una falta de comprensión poner a otros en apuros y luego decirle, no, es que es bueno hacer penitencias. No tendría sentido. No. Falta total de comprensión de lo que son las penitencias. O lo mismo, las penitencias y los sacrificios, tomando sacrificios como ofrendas. Sabemos que en el Bhakti se utilizan estos dos conceptos o se utiliza el concepto de sacrificio más bien en el tenor como de ofrenda. Ok, penitencias que son voluntarias, propias, las ofrendas, los sacrificios. Aquí entran algunas especies de rituales también dentro del Bhakti. Caridades, las caridades también ahora sí ya involucran a otros, tiene que ver con lo que yo doy, no necesariamente dar solo dinero, digamos, o comida, sino el dar. También se amplía el concepto de caridad cuando lo tomamos como dar a otros, cuando hace falta, cuando es necesario. Actividades místicas. Actividades místicas, ya esto entra más bien en actividades místicas y trance que viene incluido al final. Podríamos incluir aquí actividades yógicas, por ejemplo, que como sabemos es muy popular en el sur de Asia y están ahí presentes estas cosas en el sur de Asia. Actividades místicas, trances, sí. Y todas estas cosas, como vemos, son acciones que llevadas a cabo contribuyen a la sociedad de manera objetiva. Porque claro, por ser subjetivo, yo podría decir, no, es que yo estoy contribuyendo con la sociedad al tratar mal a otros, estoy contribuyendo. Pero lo que quiero señalar aquí es que esta lista de actividades que Krishna ha puesto, todas ellas en sí, ya la misma naturaleza de estas actividades de manera objetiva contribuyen. Ya la misma realización de caridad, no hay que buscarle ¿cómo podríamos decir? No hay que buscarle un significado tan profundo al hecho de que si alguien realiza caridad en cualquier lugar que se encuentre, ya está aportando algo beneficioso a la sociedad. Si alguien realiza unas buenas obras tradicionales, como Prabhupada lo llama aquí, ya está aportando.
No hay que esperar a que estudiar muy bien la situación para que logremos ver un beneficio, porque ya la obra en sí es beneficiosa, mientras que hay otras acciones que son, digamos, disonantes, que rompen el esquema, que generan desorden, digamos, desarmonía. Ok, podría ser esas actividades que son disonantes, podría ser que con ellas, y Prabhupada ha citado el ejemplo de Arjuna, de cómo Arjuna era una persona no violenta y buena, dice Prabhupada, lo pongo aquí en pantalla. Era un hombre bueno y no violento. Y él no quería luchar, claro, porque él se daba a estas actividades que ya estamos viendo: caridad, penitencia, buenas obras. Buenas obras en sentido objetivo e inmediato. Y en ese caso, entendió que Krishna quería esa lucha, y nosotros a estas alturas del Bhagavatam sabemos que las razones que había detrás de esa lucha. Entonces, cuando él entendió ello, participó. Pero primero, el primer requisito es tener en cuenta todas aquellas acciones que contribuyen de manera objetiva e inmediata. Ahora, como dije, sí puede haber algunos casos en donde ciertas acciones que de manera inmediata y de manera visual, digamos, externa, parece que no contribuyen, pero hay una razón de fondo. Hay un porqué de fondo, como el caso de que hay un porqué detrás de la batalla de Kurukshetra. Hay una explicación. La explicación, ya la sabemos, es el deseo del Señor Supremo para propiciar el bienestar de todos, limpiar, como Prabhupada y las escrituras indican, limpiar al momento de reunir todos estos reyes. La mayoría de ellos tenían una corrupción, podemos decir, corrupción en sus intenciones, y Krishna lo que buscaba era eliminar del planeta todos estos reyes y sacarlos de aquí, digamos, y para propiciar mayor bienestar al planeta. Debido a que hay una explicación y hay una fuerza mayor que está claramente explicando el porqué, entonces se procede a realizar esa acción disonante. Vamos a decirlo otra vez. Vamos otra vez. En la primera lista de acciones que ya son, ellas mismas contribuyen, objetivamente contribuyen: caridades, actividades místicas, obras tradicionales buenas, penitencias, ofrendas. Ellas, no hay que buscar grandes explicaciones, porque ya al verlas en acción, esas obras benefician, agradan. En el segundo caso, de obras que de entrada desagradan, que son disonantes, que son problemáticas, digamos, la forma de resolverlo es que si de entrada desagradan, es porque de fondo hay una explicación. Y esa explicación sí es consistente con el progreso, digamos. Esa explicación sí es consistente con el progreso, con el bienestar de la sociedad. Como el caso de la explicación, como dijimos, del por qué la batalla de Kurukshetra. Esa explicación tiene que ser, o esa razón tiene que ser suficiente para observar que hay un beneficio común al momento de realizar esas otras actividades disonantes. Y en este caso, el caso de Krishna y Arjuna, es que Krishna está solicitando, es una autoridad, Krishna, quien está solicitando tal batalla, tal guerra. Y podríamos, en una escala mucho menor, pero de alguna manera similar, podríamos notar, como por ejemplo, podríamos notar que hay ciertos momentos que incluso la persona, de manera voluntaria, por ejemplo, tiene que ir a una intervención médica y sabe que va a ser utilizado una cantidad de violencia, si podremos decir. No es violencia, por ejemplo, si se tiene que intervenir, si un cirujano tiene que intervenir, pues todo ello representa en cierta medida una especie de violencia, porque el cuerpo se está violentando
no es natural que a uno le abran una parte del cuerpo no es natural, al contrario, lo natural es que, digamos, toda la piel está protegiendo al cuerpo de diferentes maneras, pero con un bien superior, entonces, y de manera voluntaria la persona se expone a ello porque sabe que se está buscando un bien superior, aún a pesar de que incluso después de la intervención el cuerpo va a demorar unos días en sanar y en recuperarse y cicatrizar. Pero hay una razón del por qué. Hay una razón y hay un por qué la persona se somete a ello, buscando un bien superior. Aún a pesar, como dijimos, de que va a tener que enfrentar bastantes días de recuperación. Entonces, similarmente, si hay algunas acciones que son disonantes, primero que nada, habría que observar cómo están las acciones bondadosas que se están realizando y primero que nada intentar complacer a Krishna con las acciones bondadosas. Y llevando a cabo tales acciones bondadosas podré entonces tener una inteligencia para determinar y bueno, la persona, cada quien es diferente y sí, cada quien está en sus propios procesos. Sí, se requerirá sinceridad y sí, transparencia para en algunas ocasiones, sinceridad, transparencia y valentía también, para en algunas ocasiones tener que, habiendo ya cultivado, y en eso consiste el Bhakti, que se nos regala toda una lista, como ya sabemos, una lista de una puesta en práctica de todas las actividades del Bhakti, por un lado los laboratorios que van a moldear, transformar nuestra propia vida, y por otro lado todas las actividades los de ofrenda, que tienen que ver con ofrendar y agradar a Krishna. Habiendo llevado a cabo todas esas actividades, el corazón va purificándose. Entonces, habiendo invocado la satisfacción del Señor Supremo, habiendo ganado la gracia de Krishna, se puede tener la luz interna para saber que en algunas ocasiones, aún a pesar de como en el caso de Arjuna, aún a pesar de mi deseo de mantener cierta postura de no violencia y de bondad, en algunas ocasiones va a ser importante y necesario para nuestro propio proceso el actuar de cierta manera disonante, digamos, aparentemente, tratando de propiciar mi propio bienestar, por ejemplo. En algunas ocasiones tendré que, como todo en la vida, saber poner un límite con otros, reconocer que la compañía de otros no es favorable, mantener una distancia, expresarlo con palabras. Sí, a veces cuando hay una cantidad mayor de bondad, incluso si la persona puede dudar si en eso, en pasar a poner límites, por ejemplo. O si no, al contrario, también hay otras situaciones en las cuales, sí, por la propia naturaleza de la persona, podría considerar y por eso decía que a través de la práctica del Bhakti se va ganando más claridad para saber cómo actuar en diferentes momentos. En otras ocasiones podría, movido por mis impulsos, podría entonces llevar a violentarlos a otros simplemente, pensando que sí, que es mi deber, pensando que está bien que yo lo haga porque a mí me corresponde. Y como, sí, y como se abre ese espacio para que considere que esto satisface a Krishna, pues yo podría encontrar un placer en ello, encontrar un placer en violentar a otros de diferentes maneras. La métrica en la vida de conciencia de Krishna es que, como ya sabemos, toda la puesta en práctica del Bhakti consiste en actividades bondadosas, digamos, en actividades que en general entran en la categoría de bondad y que aportan.
Krishna estimula la caridad, las ofrendas, Krishna estimula la austeridad, Krishna estimula, como lo sabemos y lo hemos leído en capítulo 17, habla de las austeridades que tienen que ver con el cuerpo, la mente y el habla. Krishna recomienda que uno sea cuidadoso en cómo se desarrolla en sus tratos, cómo convive con los demás, cómo son las palabras que utiliza, sí, cómo es su disposición hacia los mayores. Siempre la tesitura es agradar a Krishna con obras buenas, digamos. Y sí, si bien es verdad existe, y por eso Prabhupada lo incluye aquí, si bien es verdad existe la posibilidad de que únicamente movido por el sentimentalismo, o cualquier persona abrace simplemente la moralidad como si fuera lo mismo que cosas espirituales. Y sí, en algunos momentos la moralidad queda de lado, que se queda corta, como es el caso de Arjuna, para con una inteligencia superior, con una inteligencia mayor, poder, como el caso de Arjuna, poder hacer uso de violencia, como fue el caso de él, para un bien superior. Pero en general la métrica siempre es agradar al Señor Supremo realizando actividades que contribuyen de manera objetiva, como es el caso de los 7 propósitos de ISKCON. Prabhupada lo escribe en el primero de los propósitos, que la sociedad de ISKCON existe para propiciar un beneficio a la sociedad. Sí, propiciar a través del conocimiento espiritual, la educación espiritual, propiciar que la persona corrija su vida y entonces pueda vivir de manera más apropiada. Eso es lo que diremos por hoy. Sí, como esta misma lectura del Bhagavatam es un intento, por lo mismo, de hacer lo mismo que Krishna ha dicho aquí. Es un intento de, como lo tengo en pantalla, invocar la satisfacción del Señor. Uno podría afanarse en hacer muchas cosas. Uno podría, afanarse en tratar de ayudar a la sociedad, tratar de ayudar a los animales, tratar de ayudar a la ecología, tratar de ayudar a la economía. Y en opinión del Bhagavatam, en opinión de Krishna y en opinión de los trascendentalistas expertos, como lo ha dicho este verso, si una persona se ocupa de esas actividades, podrá conseguir la plenitud del alma, la plenitud del ser, únicamente si vincula esas actividades con el Señor. De lo contrario, uno pudiera invertir mucha energía, tiempo y recursos. Si uno olvida al Señor Supremo, entonces va a haber algo, siempre un elemento faltante, la satisfacción del ser. Así que, como dije, esta es la lectura diaria del Bhagavatam de parte nuestra. Es un intento de hacer ello, de invocarla y ganar, buscar la complacencia, que el Señor Supremo esté complacido, esté satisfecho. Y obviamente también en un estudio para saber cómo hacerlo. Así que espero que podamos continuar en nuestra comprensión y obviamente no es algo tan simple que yo diga, bueno, de ahora en adelante todo lo que haga lo voy a hacer pensando en Krishna. Es una buena disposición, sin duda, pero para eso se requiere toda una puesta en práctica para aprender a ser dueño de la mente, aprender a ser, no es que alguien diga, bueno, ya entendí, listo, de ahora en adelante todo lo que haga solamente por Krishna. Sí, y ojalá que sí. Para ello la puesta en práctica del Bhakti, que nos ayude a ser cada vez más dueños de nosotros mismos. Así que espero que continuemos en nuestros intentos de vincular todo con el Señor Supremo y de pulir nuestra inteligencia para darnos cuenta de que en qué manera estoy complaciendo al Señor Supremo con mis acciones. Ok.
Que tengan un bonito martes. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.